Bien, pues antes de iniciar, les recuerdo que tenemos la página de CRM Zeus, crmzeus.com, en donde ustedes van a encontrar una gran cantidad de temas en nuestro blog, ya sea de capacitación. Voy a ir aquí al blog, temas de capacitación, nuevas versiones, los tipos de integración que tenemos, etcétera. También recordarles que estas sesiones de ¿Qué hay de nuevo? Se graban y se suben a la página inmediatamente que se termina la sesión. Esas, si ustedes gustan consultarlas más adelante, pueden encontrarla aquí en la sección del blog, en la parte de nuevas versiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le voy a dar clic y vamos a ver, hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la última o de las nuevas características y mejoras que se hicieron el mes pasado. Aquí está, por ejemplo, de la primera semana de julio, que fue la última presentación que hicimos. ¿Sí? Aquí van a encontrar el video y más adelante, más abajo, lo que es la presentación ya en imágenes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de lo que es la versión de escritorio, no hubo cambios, no hubo mejoras. Hasta cierto punto eso es bueno. Parece lo que indica que estamos trabajando de la manera correcta. En la versión web sí hubo algunas correcciones o mejoras. Por ejemplo, en el tema de la cotización, ¿sí? Anteriormente, cuando se enviaba la cotización por correo, lo que es el mensaje que va en el cuerpo del correo, no se respetaban los saltos de línea. ¿Sí? Es decir, yo quería escribir en una línea un texto y quería darle el formato, digamos, algo para que se vea bien mi correo, pero yo le ponía saltos de línea y resulta que cuando mandaba yo mi cotización no aparecía. ¿Sí? Entonces en el correo se mostraba de esta forma, como les voy a mostrar aquí. Déjenme ampliar un poquito la imagen. Sí, aquí está. Entonces nosotros agregábamos saltos de línea, por ejemplo aquí línea 1, línea 2, y en el correo no aparecían, aparecía todo corrido, línea 1, línea 2, línea 3, en una sola. Entonces esa es una de las mejoras que se hicieron el mes pasado. Sí, también en el tema de la cotización, sí, se hizo una mejora que al hacer en el envío de correo, al generar un PDF de la cotización, se colocó un check para que cuando nosotros lo activamos, se guarda ese PDF en los adjuntos de la oportunidad. ¿Sí? Y ese PDF se guarda con el folio de la cotización. Esto es el nombre, pues, el nombre del PDF lleva lo que es el folio de la cotización, el nombre del cliente y el nombre del formato que se está utilizando. De manera que podamos imprimir a lo mejor la misma cotización en diferentes formatos y podemos guardar de cada formato una copia en nuestra oportunidad. Bien, por ejemplo, también se hizo una corrección en los artículos que al agregar un precio de venta a un artículo, si le ponía uno más de 999, por ejemplo, esto en el precio, por ejemplo, cuando le poníamos 1000, marcaba un error y no permitía continuar. ¿Sí? El error que nos marcaba, pues es que un error por el tema de la coma que lleva la cantidad. ¿Sí? Entonces, por ahí nos estaba marcando ese error. Actualmente ya se puede poner el precio que ustedes gusten. Obviamente, este tipo de errores son errores que surgen de manera intempestiva, digamos. O sea, estamos trabajando bien con nuestra aplicación y de repente sucede algo. Ustedes pues podrán entender que siempre que se hace una modificación en alguna parte del sistema,
puede ser que por lo que ustedes quieran, se mueva ciertas partes que también tienen que ver con ese código. Entonces, por ejemplo, en este caso, hubo unos días en el que sucedió este error y se corrigió pues de la forma más inmediata posible. Bien, también, por ejemplo, tenemos que en el tab de órdenes de trabajo, esta es otra corrección, cuando se agregaba un seguimiento de cambio de etapa, ¿sí? Para los que no lo sepan, pues, cuando vamos a cambiar de etapa en nuestra vista de proyectos, de oportunidades, órdenes de servicio, etcétera, tenemos dos botoncitos. Uno que es el de cambio de estatus, que se hace a través de una acción, se genera una acción y se hace el cambio de estatus. Y el otro botoncito que es la acción para el cambio de etapa. ¿Sí? Cuando le damos en el más, cambia de estatus nada más y cambia el color. Aquí en donde está la columna, por ejemplo, en la de solicita, cambia el color, nada más se cambia el puro estatus. Y cuando cambiamos de etapa, que es en el otro botón, el que está como un triangulito, una flechita, ese seguimiento que metemos nos cambia a la siguiente etapa. Entonces, por ahí estaba sucediendo que el sistema, cuando nosotros metíamos ese cambio de etapa, sí nos mostraba, sí nos actualizaba la información aquí en las columnas y nos decía que ya estábamos, por ejemplo, en la de documentación, ¿sí? Pero los botones que aparecen ahí no se movían, seguían en la etapa anterior. Entonces, lo único que había que hacer es actualizar. Es un error nada más como de diseño, como de imagen, pues. En realidad sí se actualizan los estatus y las etapas, nada más aquí en la columna, pues no se movían los botoncitos. Pero ya se hizo la corrección para que ya se actualizara en el momento. Bien, así tenemos diferentes correcciones que se hicieron el mes pasado. Eh, por ejemplo, también tenemos esta parte en los proyectos, ¿sí? Anteriormente, esta es una característica nueva, ¿sí? No se tomaba en cuenta la configuración que teníamos en la parte de escritorio de flujo de proyectos. Si recuerdan, en la versión de escritorio tenemos una característica que es cuando nosotros completamos una oportunidad, por ejemplo, se puede configurar de manera que al completarla, el mismo sistema nos sugiera un nuevo proyecto de otro tipo. Y por ejemplo, si nosotros vendemos software, al completar la venta de un equipo, a lo mejor podemos hacer continuar con un proyecto de tipo orden de servicio, por ejemplo, para instalar el software que necesite el cliente. Entonces, esa configuración la teníamos y la trabajamos nada más en la parte de escritorio. ¿Sí? Este cambio que se hizo ya el mes pasado es para que ya la parte de la versión web ya también funciona de esta forma. Anteriormente completábamos nuestra oportunidad y hasta ahí terminaba. El sistema daba por terminado ya el proceso. Pero ya actualmente ya se toma en cuenta la configuración que se tiene en la parte de escritorio. Bien, entonces así ustedes pueden consultar estos temas que tenemos en la plataforma. ¿Sí? Igual, si ustedes necesitan algún soporte, tienen alguna duda de configuración, pueden acudir a nuestra sección de soporte 24/7 y ahí van a encontrar diferentes artículos con información que les puede servir. ¿Sí? Si no encuentran así a primera vista un artículo que les pueda resolver el problema, pueden utilizar la lupa que tenemos aquí en la parte superior derecha. Lo único que tienen que hacer es hacer clic y escribir el tema que están buscando. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me aparece un error, por ejemplo, el error Z08, que es
un tema de licencias. Entonces yo puedo poner aquí Z08, por ejemplo, presiono Enter y la página empieza a buscar todos los artículos que tengan que ver con ese error. ¿Sí? Aquí aparece el que está dedicado especialmente a ese error y en los demás artículos pues se incluye este tema, pero no son, digamos, relacionados totalmente a él. Igual así ustedes pueden ir consultando en cada uno ¿cómo se llaman? En cada una de las entradas que tenemos y ver si esa les puede ayudar a solucionar el problema. Bien, pues esto es en relación a lo que ustedes pueden encontrar en nuestra página y la forma en la que pueden consultar. Si, por ejemplo, se tienen que retirar temprano el día de hoy, no alcanzan a ver todo, entonces aquí en el blog pueden ustedes ver lo que se perdieron y ya estar informados en cuanto a las mejoras o correcciones que se hacen en nuestra plataforma. Bien, voy a regresar aquí. Tamaño de mi navegador. Y voy a pasar ahora sí a lo que es el tema de nuestra presentación del día de hoy. Bien, como les comentaba, la presentación la vamos a hacer los primeros jueves de cada mes. El horario va a ser de 4 a 6 de la tarde, hora centro, hora de la Ciudad de México. Sí, entonces, aquí les pongo la diapositiva para que vean los horarios. Bien, vamos a empezar con nuestra primera corrección. En el caso o en la versión de escritorio más bien, sí, igual este mes, en este caso, no esta semana, este mes, no se hizo ningún cambio, ninguna mejora, tampoco ninguna corrección. ¿Sí? Pero igual se sigue trabajando para agregar nuevas características y en caso de ser necesario, hacer las correcciones que sean necesarias. En la versión web, hicimos por ahí algunas correcciones. Más que nada, en esta ocasión no hubo muchas tampoco. Como les digo, hasta cierto punto esto es bueno en cuanto al tema de correcciones. Sí, en el formato de la notificación de seguimientos, por ejemplo, no se estaba mostrando el dato de la nota extra. Sí, sí existe el campo, pero no se estaba mostrando. Cuando nosotros queríamos imprimir nuestra notificación del seguimiento, no se veía la información de los comentarios como se ve aquí en la imagen, aquí en la parte inferior derecha. ¿Sí? Aquí viene el campo de comentarios y no aparecía ninguna información a pesar de que nosotros la teníamos agregada en el sistema. Entonces ese fue un cambio que se hizo en el tema del formato. No un cambio, perdón, una corrección que se hizo. Aquí en la parte izquierda pues les muestro en tiempo de diseño cómo se genera el formato y los campos cómo van. Entonces ahí es en donde se hizo este cambio. Bien, en el caso del formato de cotización, también hay un caso parecido. Tenemos lo que es el nombre de la calle. En el formato de cotización podemos agregar la dirección del cliente de dos formas. Una es la dirección completa en un solo campo. Sí, por ahí la sesión pasada les pasamos unos archivitos de Excel en donde les pusimos ahí los campos que se pueden trabajar en los formatos para en caso de que quisieran hacer alguna modificación, pues tuvieran ahí la referencia de cómo agregar el campo. En esos campos hay uno que se llama CLI domicilio y ese trae toda la dirección
en un solo campo. Eh, con una cierta, ah, con un cierto diseño. Por ejemplo, en un renglón aparece la calle, número interior y número exterior, en el otro la ciudad, estado y país, y al final a lo mejor el código postal. Entonces, ese formato ya lo trae ahí ese campo prediseñado, pero igual podemos nosotros agregar, si es que es necesario para el requerimiento del cliente en el formato, los campos independientemente, ¿sí? O sea, el nombre de la calle en una columna, el número interior en otra, a lo mejor, la ciudad más abajo, etcétera. Entonces, tenemos diferentes campos. En este caso, de los campos independientes, el campo del nombre de la calle, cuando nosotros lo agregábamos al formato y después íbamos y lo imprimíamos, no se mostraba la información, no aparecía el nombre de la calle, estaba en blanco. Entonces, esa es la corrección que se hizo. Sí, ya ahora ya aparece esa información en el formato. Bien, también en el formato de cotización se agregaron unos campos nuevos. Eh, lo que viene siendo la clave del cliente, que anteriormente no se estaba trabajando en los formatos. Nosotros podíamos poner el nombre del cliente, su dirección, etcétera, pero no podíamos poner la clave del cliente. Ahora ya es posible hacerlo. Sí, vamos a hacer una actualización de los archivos que les pasamos de Excel y los vamos a poner en la página también para que ustedes, cuando nosotros, por ejemplo, les indiquemos que hay una actualización de los campos que están trabajando, pues puedan descargarlo nuevamente o consultarlos para que tengan la información actualizada. Bien, también otro campo que se agregó fue el de las notas extra. Si ustedes lo han visto, en cada partida nosotros podemos agregar una nota extra, además de las notas normales que ya traen los productos. ¿Sí? Esta nota extra no se estaba utilizando en el formato de cotización. En la versión de escritorio sí se usaba, pero no en la versión web. Entonces, ahora sí, ya está disponible este campo en el formato de cotización en la versión web. También en el caso del formato de orden de trabajo o el de proyectos en general, no precisamente de la orden de trabajo, también puede ser oportunidades, etcétera, se agregaron los campos de la hora de inicio y la hora de vencimiento del proyecto, ¿sí? O de la oportunidad o de la orden de trabajo. Anteriormente nada más estaba utilizando la fecha. Ahora ya podemos agregar también lo que es la hora de inicio y la hora de vencimiento en nuestros formatos. Esta información de los campos que se van agregando no es, digamos, a capricho. ¿Sí? Esto lo hacemos dependiendo de los requerimientos que van teniendo los usuarios. ¿Sí? Esto es porque son campos que no se usan, digamos, cotidianamente, pero normalmente que alguno de los usuarios sí lo trabaja en sus formatos o quiere que se trabaje en los formatos, entonces nosotros les apoyamos agregando esos campos a cualquiera de los formatos en los que lo soliciten. Bien, entonces esto es en cuanto al formato de proyectos. Otra de las mejoras que se hicieron en el sistema es que en el reporte de Excel, en el reporte de cotizaciones que tenemos en la parte web, ya ve que tenemos la vista de cotizaciones. Ahí en la vista de cotizaciones, en la parte derecha, en la parte superior derecha, está un iconito donde nosotros podemos generar un reporte en Excel con la misma información que tenemos ahí en la vista de cotizaciones, más otra información extra que
ya le estamos agregando. Obviamente esta información extra no se agrega a la vista de las cotizaciones porque una es demasiada información y pues no tendría muy buena presentación, digamos, ahí en la vista. La otra es por tema de velocidad de las consultas. ¿Sí? Son muchos campos los que se están agregando, entonces para no perder ese tema de velocidad, también por eso es que se hace nada más en el reporte que se genera desde la vista de cotizaciones, no en la vista. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue que se agregó lo que es el tracking de la cotización. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el tracking? Me refiero a que a partir de que nosotros hacemos la cotización y la mandamos a pedido, el sistema empieza a tomar todo la trazabilidad que tiene esa cotización. ¿Sí? Por ejemplo, la mandamos a pedido y en las columnas nos muestra el folio del pedido. Si lo ven ahí en pantalla, la fecha en la que se mandó el pedido, el total sin impuestos y el estatus en el que se encuentra el pedido en este momento en el sistema administrativo. ¿Sí? Además de este documento del pedido, también se está tomando la información de la remisión y de las facturas. ¿Sí? Tienen las mismas columnas, lo que es el folio, la fecha, el total y el estatus del documento. Entonces podemos ir checando nosotros al generar un reporte, vemos en qué va nuestra cotización que ya hemos mandado al sistema administrativo y ahí podemos ver la información en sus respectivas columnas. Bien, también en el reporte de cotizaciones se agregaron todos los campos particulares de la cotización. ¿Sí? Ya ven que nosotros podemos agregar campos particulares en las cotizaciones, entonces esos campos también se agregaron al reporte. ¿Sí? Un campo en cada columna para que veamos también esa información, tengamos esa información disponible pues en nuestro reporte. Bien, pues esas son las mejoras y correcciones. Podemos decir, digamos como que, bueno, más bien, estas mejoras o correcciones son lo que normalmente podríamos nosotros encontrar en el sistema, en cada que nosotros hacemos las mejoras a la parte web. Pero tenemos otras dos nuevas características, dos mejoras también. En este caso son nuevas características que tienen mucha mayor importancia, ¿sí? Que nos ayudan o es algo más grande, digamos, que agregar un campo a un reporte. ¿Sí? La primer nueva característica, ¿sí? Es lo que viene siendo EVA. ¿Sí? ¿Qué es EVA? Bueno, antes de empezar a comentarles esta nueva característica, les voy a comentar que no voy a dar una capacitación de las características que les voy a mencionar, de estas dos. ¿Sí? Simple y sencillamente les estoy informando que es la característica y les voy a dar una idea general de cómo funcionan. ¿Sí? Entonces, no es una capacitación de estas características. Bien, ¿qué es EVA? EVA es un asistente, ¿sí? Que nos va a apoyar, nos va a ayudar, eh, por decirlo de alguna manera, diciéndole a cada usuario del sistema qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué son las tareas que tiene pendientes por hacer?
Esto dependiendo en qué momento le toque hacerlas. ¿Sí? Esto se basa en un flujo, en el proceso que nosotros llevamos, por ejemplo, en las oportunidades, digamos. ¿Sí? Nosotros llevamos un proceso. ¿Sí? Entonces, que desde que se mandó la cotización, que si le vamos a enviar un correo al cliente a ver si le llegó, para confirmar que le haya llegado, que si vamos a hablarle al cliente para ver si, qué le pareció la cotización, si le convenció, si quiere que le mandemos la factura, si tenemos que hacer una reunión para analizar algún tema. Entonces, cada empresa tiene un cierto flujo en sus procesos. Entonces, a Eva lo que nos va a ayudar es a decirle a cada usuario qué es lo que tiene que ir haciendo. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos a muy grandes rasgos y de una forma, digamos, no técnica de decir lo que hace Eva. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿en qué forma trabaja Eva? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es, eh, ¿cómo se dice? Con el cliente, trabajar con el cliente para ver cómo va su proceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer, como les decía, en cada etapa de su proceso interno? Para de ahí sacar nosotros un flujo y poderlo reflejar o configurar en el sistema. ¿Sí? Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que hacer. ¿Sí? Es en combinación con el cliente que tenemos que analizar el flujo que lleva para poder plasmar esto en un documento y en base a ese documento empezar nosotros a ver cómo lo podemos trabajar en el sistema. Entonces, ese es el primer paso eh, en el que se empieza a trabajar con la parte de la configuración de EVA. El siguiente paso es ya en el proceso interno, ya nosotros, después de haber trabajado con el cliente, ya que él nos explicó cómo va todo su proceso desde que inicia hasta que finaliza, entonces nosotros vamos a plasmar esa información que él nos proporcionó, vamos a tratar de plasmarla en nuestras oportunidades. ¿Sí? Entonces, para ello, pues elaboramos un documento en donde vamos a ir poniendo las etapas que va teniendo cada tipo de proyecto, en este caso la oportunidad, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro de cada etapa, nosotros le vamos a configurar lo que le llamamos task, ¿sí? O sea, son tareas. ¿Sí? El detalle aquí, nosotros se le llamó task para no confundirnos con las tareas que tenemos en el sistema. ¿Sí? Esto es independiente de lo que nosotros agendamos en el sistema. Entonces, para no confundir, se le puso el nombre en inglés task, que al final de cuentas, pues es el mismo, es tareas. Entonces, dentro de cada etapa van a ir ciertas tareas. Si por ejemplo aquí tenemos la oportunidad, va el análisis. Entonces, dentro de la etapa de análisis, las tareas que se tienen que cumplir es documentar la oportunidad, crear el análisis, etcétera. ¿Sí? Y cada tarea de estas tiene un lapso de tiempo. ¿Sí? Si se hace inmediatamente, ¿sí? Si se le da un cierto tiempo, ya sea en días o hasta en meses tenemos esa opción. Entonces, ustedes o cada quien pues va a ir creando este documento para ver cómo vamos a ir asignando las tareas que se van a ir realizando. Sí, hasta este momento todas las tareas son generalizadas, o sea, no hay un usuario, digamos. Todas quedan con el usuario creador. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos este documento, ahora sí vamos a trabajar en la configuración ya de la plataforma.
¿sí? Esta configuración se hace ya dentro de los proyectos, ¿sí? Del tipo de proyecto. No, porque proyectos pues es todos, cada uno. El folio orden de servicio 01, orden de servicio 02, pues es proyectos en general. Es en cada tipo de proyecto se hace esta configuración. En este caso, por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos, vemos la oportunidad, ¿sí? El tipo de proyecto oportunidad BIC. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar esta información que tenemos en el documento que vimos anteriormente, la vamos a agregar en cada una de las etapas. ¿Sí? Pero lo primero es crear las etapas en este caso, ¿sí? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, se crean las etapas, como se ve aquí, análisis, diagnóstico, propuestas, etcétera. ¿Sí? Una vez creadas las etapas, se pasa a la siguiente parte de la configuración, que es registrar las tareas por cada etapa, como lo vimos ahí en el documento también anterior. Ya ven que teníamos la columna de etapas y luego la columna de task. Entonces vamos a registrar las tareas, las tasks que se van a llevar por cada etapa en todos los proyectos que se manejen a partir de que se hizo la configuración. ¿Sí? Entonces, esta es la otra parte de la configuración y aquí como ustedes ven, en el documento se plasma el nombre de la etapa, luego en otra columna las tareas. En este caso, estamos editando la etapa del análisis, ¿sí? Y en la ficha del análisis está, además de la ficha de estatus, que también eso ya es lo que tenemos en el sistema desde antes, está una ficha nueva que es tasks. Esas tareas son las que vamos a configurar en la siguiente columna que vimos ahí en el documento. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer en general, como les decía? Entonces, ya que agregamos las tareas para cada etapa, vamos a proceder ahora sí ya a trabajar ya con un proyecto en particular. ¿Sí? Una vez hecha la configuración, que hasta aquí termina, ¿sí? Ya todo lo demás es parte del uso del sistema. ¿Sí? Ya no es tanto de configuración, sino de uso del sistema. Como en este caso, aquí les estoy mostrando en pantalla, ya esto es, perdón, de un folio de una oportunidad en particular. ¿Sí? Ya no es en general configuración del proyecto. Esto es ya dentro de la oportunidad específica, el folio 01, por ejemplo. Aquí ya vamos a configurar cada tarea, se la vamos a asignar a cada usuario que vaya a ejecutarla. ¿Sí? Aquí me aparecen todas con el usuario Diego, pero nosotros ya vamos en esta parte configurar, a ver si ya quién la va a realizar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos en esa oportunidad, a decidir quién va, por ejemplo, en el caso de hacer el diagnóstico, quién lo va a hacer, quién va a crear la cotización, quién la va a enviar, quién va a hacer la confirmación de que ya se recibió, etcétera. Entonces, de esta manera se va creando el flujo ya para cada oportunidad. Una vez que ya se creó el flujo, ¿sí? El sistema lo que hace es que va a revisar, por ejemplo, ahorita está aquí en la imagen que tenemos, está el tema de actualizar pendiente. ¿Sí? En esa etapa, en esa tarea va, digamos, la secuencia de este flujo. ¿Sí? Está en actualizar pendiente. Entonces aquí decide el sistema, dependiendo del usuario, ¿sí? Al usuario se le va a informar. No sé si ustedes ya vieron en la parte derecha de su pantalla, de su ventana del CRM, ya aparece un icono de la cabeza del robot, en este caso de Eva. ¿Sí? Aparece ese icono. Cuando nosotros hacemos clic, nos despliega esta ventanita que vemos aquí a un ladito del robot, al lado izquierdo del robot, que dice Task. Entonces, a cada usuario le va a ir apareciendo la tarea que le corresponda.
Sí, por ejemplo, ahorita va en actualizar pendiente, entonces a Diego le va a aparecer actualizar pendiente en su tarea, en su área de task. Esto es en este proyecto en particular, ¿sí? Pero también en esa misma ficha, en esa misma ventanita, le van a aparecer de todas las oportunidades a las que se le está dando seguimiento en ese momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes, bueno, creo que no alcanzan a ver aquí en el sistema, por ahí se va viendo cada una de las tareas y la fecha en la que debería de realizarla, que es el día de hoy. Cuando ya se pasó esa tarea, ¿sí? Ese task, perdón, me quedé yo con el tema de tareas. Ese task, cuando ya se venció, nos va a aparecer en otra ficha ahí mismo, que es la de atrasadas. De hecho, aquí, pues la ficha que está mostrando es la de atrasadas. Sí, pero están las dos fichas, la de hoy y la de atrasadas. Van a cambiarse a esta otra ficha. Y ahí van a seguir hasta que nosotros cumplamos con la tarea y le indiquemos al sistema que ya le hicimos en ese botoncito que nos aparece ahí de realizado. Cuando nosotros ya le decimos al sistema que ya le realizamos, esa tarea se completa y nuestro proyecto, nuestra oportunidad avanza a la siguiente tarea. ¿Sí? Y así se va consecutivamente recorriendo cada que el usuario ejecuta su tarea, su task, ¿sí? Y le da clic al botón de realizada, entonces se va cambiando, ya sea de etapa o por cada tarea que se va realizando. ¿Sí? Entonces, de esta forma es en la que trabaja Eva. Se configura, se trabaja con el cliente para ver cómo está su proceso, se configura la aplicación, lo que son las oportunidades con sus seguimientos y posteriormente el uso es de esta forma. En cada proyecto se asignan las tareas a cada usuario y a cada usuario en su ficha de task, ahí le va apareciendo qué es lo que tiene que ir haciendo. Como les digo, esto es automático. Completo mi tarea y si hay otra que tenga que hacer, al momento de completarla, ya me aparece aquí en el sistema. ¿Sí? Las tareas, por ejemplo, las tasks, perdón, que aparecen aquí a continuación, no las vamos a ver, ¿sí? Hasta que estemos en ese punto. Sí, o sea, al usuario si tiene aquí que realizar, en esta oportunidad, tiene que realizar 5 de las 30, digamos, tareas que se realizan en general, no le van a aparecer todas aquí de un jalón, ¿no? Le va a ir apareciendo la que tiene que ir haciendo nada más. Perdón. Entonces, de esa manera, el usuario no tiene su ficha de tareas llena de información que no va a ocupar. Simplemente lo que va a ir, lo que tiene que ir haciendo es lo que le va a ir apareciendo. Bien, pues de manera general, así es como funciona Eva. Y esta característica, ustedes pueden encontrar información referente a esta característica en la página de CRM Zeus. ¿Sí? Por ahí está lo que viene siendo la capacitación respecto a Eva. ¿Sí? Entonces, esta es una de las nuevas características que tenemos en el sistema. Bien, otra de las, o la otra, mejor dicho, la otra característica nueva que tenemos es que ya tenemos integración con el sistema administrativo Compact. ¿Sí? Obviamente estamos ahorita en la primera etapa. No hay una integración completa, ni se llega a hacer una integración, digamos, completa, porque luego muchos piensan, o cuando escuchan integración, perdón, cuando escuchan integración con algún sistema administrativo, a lo mejor les puede sonar a que cada campo que tenemos en el sistema administrativo se va a utilizar en
CRM Zeus, ¿sí? Y no es así, ¿sí? No se llega nunca, digamos, a tener toda la información que se maneja en el sistema administrativo, no se va a manejar en lo que es CRM Zeus, en nuestro CRM, ¿sí? Pero sí la información necesaria, la más importante que se requiere para el tema de poder dar de alta los catálogos que se manejan los catálogos y documentos que se manejan en CRM. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa, ¿sí? La integración que tenemos es con el tema de clientes. ¿Sí? Cuando nosotros damos de alta a un cliente, por ejemplo, eh, automáticamente el sistema da de alta a ese cliente en la base de Compaq. ¿Sí? Esto se hace de manera transparente, o sea, ustedes llenan la información en su ficha de cliente, lo guardan y al momento que ustedes lo guardan, ustedes pueden consultar el cliente que ya dieron de alta en su sistema administrativo. Y pueden ir a la parte de clientes y ahí lo van a encontrar. Entonces, como les digo, nada más con la información que es precisa para utilizar el CRM. La demás información que se necesita para el tema de facturación, este, eh, configuración de algún tema del SAT y todo eso, eso se hace dentro del sistema administrativo. Entonces, eh, esto ya en el uso del sistema, de que se dé de manera transparente el flujo de la información. Sí, como les digo, esto ya en el uso. El principio, cuando se hace la integración con Compaq, sí es necesario utilizar una herramienta que tenemos para sincronizar lo que son los catálogos de clientes y productos y algunos otros catálogos. ¿Sí? Pero solamente se hace una vez. A partir de ese momento, todo se trabaja en Zeus y las modificaciones que se tengan que hacer, como les decía, de esos otros campos especiales, se hacen en el sistema administrativo. ¿Sí? Pero aquí los campos que maneja Zeus ligados con el sistema administrativo, todo es de manera automática. Por ejemplo, en el caso de la razón social, ¿sí? Ese campo se maneja, el campo de la clave. ¿Sí? Los campos que les comentaba que son especiales del CRM, por ejemplo, el giro, el origen, esos campos no se manejan, no se van a pasar a Compaq en este caso. ¿Sí? No hay un lugar en donde se puedan poner esos campos. Entonces, estos campos son exclusivos de CRM Zeus. Bien, esto es en cuanto al tema de clientes. También la integración o otra parte en donde tenemos integración con el sistema administrativo Compaq es en el tema de los artículos, en el tema de los productos. ¿Sí? Si nosotros damos de alta un producto en Zeus, automáticamente se guarda en la base de Compaq, de la misma manera que el tema de los clientes. ¿Sí? Entonces, esta es otra parte de la integración. Igual, es exactamente el mismo caso. Información que solo se requiera para nuestro CRM, entonces no se pasa al catálogo dentro del sistema administrativo. Solamente lo que se necesita en el caso de la relación pues que hay del producto que se está manejando en el CRM con la parte de Compaq. Nada más para el tema de la cotización. ¿Sí? Todo el tema de facturación, todos los campos de este tema se manejan en el sistema administrativo. En el caso del producto, por ejemplo, lo que se sincroniza o lo que se actualiza en la base de SAE, perdón, de Compaq,
es lo que es la clave principal, y el nombre, por ejemplo, ¿sí? La unidad de medida, el estatus del producto. Entonces, esos tipos de campos son los que sí se actualizan de manera transparente en lo que es el catálogo de productos del sistema administrativo. Bien, esta actualización, esta sincronización, como les digo, que es de manera automática, no es nada más cuando damos de alta un producto, ¿eh? Ya tenemos un producto, ya lo dimos de alta, hacemos alguna modificación. Esto a lo mejor ustedes pues ya lo saben, quizá no sea eh, preciso que se lo recuerde, pero yo pienso que no está de más. Que viene siendo el tema de que cuando se trabaja ya con el CRM, todas las modificaciones que se hagan a los catálogos se deben de hacer desde Zeus, ¿sí? De forma que la información se actualiza automáticamente al sistema administrativo, ¿sí? Si nosotros lo hacemos en el sistema administrativo, no se va a actualizar la información en Zeus, ¿sí? Entonces, todos los cambios que se hagan, la alta de productos o de clientes o de cualquier catálogo que esté en la parte de la integración que tenemos con Compaq, se debe de hacer desde el CRM, ¿sí? De lo contrario, entonces sí habría necesidad de utilizar la parte de sincronización, ¿sí? Pero si lo hacemos desde Zeus, todo es automático. Bien, pues esto es en el caso de los productos, de los artículos. En cuanto al tema de los documentos, la integración que tenemos es con los pedidos, ¿sí? De la misma forma en que se maneja ya con los sistemas administrativos que tenemos la integración de hace tiempo, de la misma forma se está haciendo con Compaq, ¿sí? Se hace la cotización en Zeus, la cotización se queda en Zeus, ¿sí? Y lo que se hace es mandar la cotización como pedido al sistema administrativo, ya para que dentro del sistema administrativo se haga el tema de facturación. Todo ese tema pues de lo que es remisión, facturación, etcétera. Pero la cotización se queda en Zeus, ¿sí? Entonces, toda esa información que viene siendo la cotización, todo el seguimiento que se hace al tema de esa cotización, todo está en Zeus. La integración es nada más con, en este caso, el tipo de documento, pedidos que se manda a la base de datos de Compaq, para que ya en este sistema administrativo ya se le dé el seguimiento que sea necesario, ya sea una revisión, ya sea una nota, no sé qué. No, no tengo toda la información de qué se puede hacer después a partir de hacer el pedido en Compaq, pero todo lo que se tenga que hacer allá ya se hace pues a partir en ese sistema administrativo, perdón. Bien, también en lo que es la integración con Compaq, en esta primera etapa de la integración, ¿sí? Siempre, como les comenté en principio, pues vamos haciendo la integración por etapas. Es decir, salimos con lo más básico, ¿sí? Para que podamos trabajar ya en la integración con con el sistema administrativo que estemos en ese momento iniciando la integración. Se pone lo básico y a partir de ese momento se va agregando eh, nuevas características para hacer la integración más completa. Entonces, en esta primera etapa, la integración que tenemos, como ya vimos, es con el tema de los clientes, de los artículos
el tema de los pedidos y también tenemos integración ahorita en este momento con el catálogo de vendedores y el catálogo de monedas. ¿Sí? Entonces, estos catálogos sí se están sincronizando de manera automática. Hay otros catálogos, como les decía, que se manejan en CEUS, como por ejemplo en el caso del cliente, que esos los manejamos aquí en la vista de CRM CEUS de catálogos. Si recuerdan, tenemos varias vistas de los catálogos, tal de vendedores, el de monedas, ciudades, estados, países, tipos de proyecto, etcétera. Pero actualmente lo que se está ahorita, la integración que tenemos es nada más con el catálogo de vendedores y el catálogo de monedas. Esto hablando, como les digo, de otros catálogos. Bien, esta es la integración que se tiene hasta el momento, o de forma inicial más bien, con el sistema administrativo Compact, ¿sí? Pero si ustedes pueden pensar a lo mejor que la información que se está manejando es muy poca, en realidad, todo lo que se ve en el CRM, ¿sí? En todos los sistemas administrativos, la mayoría no tiene que ver con el sistema administrativo, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes sienten que la información que les estoy dando de lo que está, de la integración que tenemos, a lo mejor sienten que es poca, pero en realidad no es tanta la integración que se tiene con los demás sistemas. La mayoría es cosa del CRM, ¿sí? Tareas, seguimientos, proyectos, todos esos temas pues, no tienen nada que ver. Luce, si lo vemos, parece como si tuviera que ver con el sistema administrativo también, pero en realidad no es así. ¿Sí? Entonces, todo ese tema está completamente funcional en esta primera etapa. ¿Sí? Lo único que, como les comento, hay cosas que todavía no se está manejando. Por ejemplo, en el caso de esta integración con Compact, el tema de los, este, ¿cómo se llama? De las políticas de precios, por ejemplo, actualmente no se está manejando, ¿sí? Pero estamos trabajando en ello, ¿sí? Estamos en constante mejora, como pues ustedes lo pueden constatar cada que hacemos nuestra presentación de qué hay de nuevo, ¿sí? Entonces, hasta aquí es el tema de la integración con el sistema administrativo Compact. Bien, pues eso es lo que estamos o lo que tenemos que se hizo durante este último mes. No sé si tengan ustedes alguna duda respecto a alguno de las correcciones que se hicieron. No sé, a lo mejor de la página en donde localizar algo. Sí, Leo, en el chat hay algunas dudas. Ok, vamos a revisar entonces. Ok, aquí la primera duda que tenemos pregunta que si el reporte de cotizaciones, en el reporte de cotizaciones, perdón, se incluyen los campos particulares a nivel partida y a nivel cotización. Ok, sí, bueno, más bien sí y no. Los campos particulares a nivel cotización sí, sí se están manejando, ¿sí? Pero a nivel partida todavía no. Ya tenemos ese tema en nuestra lista de pendientes, en nuestra lista de mejoras, pero todavía no lo tenemos, ¿sí? En el caso de los campos particulares a nivel partida, no.
A nivel cotización sí se tienen. Por ahí en el documento que se pasó o en los archivitos que les comentaba de Excel que les pasamos la ocasión pasada, viene especificado cómo se puede dar de alta el campo en el formato. ¿Sí? Entonces, si, bueno, más bien ahorita terminando la reunión, les voy a compartir esos documentos nuevamente. Esos son 3 archivos, uno es para el formato de cotización, otro para el de proyectos y otro para el de seguimientos. Entonces, en ellos viene esa información de cómo poder cargar esos campos particulares en los formatos. Dice aquí... dice, hola, yo tengo aquí una sugerencia. Tenemos un problema de que en el producto muchos clientes no le ponen la moneda. En mi caso, así pasó. Y esto lleva mucho tiempo corregir. ¿Se puede que esto no sea requisito? Ok, mira, hasta donde yo tengo entendido, mm, sí es, bueno, actualmente es obligatorio, como ya te das cuenta, pero creo que sí es necesario, no se podría. Igual si quieres, déjame consultarlo con el desarrollo y lo puedo pasar como una sugerencia, como tú bien dices. Sí, lo paso como sugerencia para ver que me responden, a ver si es posible hacerlo de esa forma. Sí, pero de entrada, pues ahorita, como ya te diste cuenta, pues no es posible de ninguna forma, no existe un parámetro o algo como para que podamos hacer la sincronización de los artículos sin que sea obligatorio el tema de la moneda. Dice Mauricio, ¿el sistema de Compact es comercial o admin pack? Es comercial. Sí, es comercial el que se está utilizando.